Miami ha sido mundialmente famosa por su clima, sus playas, los viajes en crucero, los turistas, la comunidad multicultural, aparte de muchas otras cosas. Pero el portal de opinión y noticias financieras 24/7 Wall Street indicó que Miami es la peor ciudad de los Estados Unidos para vivir. No es la primera vez que Miami recibe malos comentarios. En el año 2012, Forbes la nombró mejor como ciudad más miserable del país. En 2014, WalletHub.com la calificó como la segunda peor ciudad para criar un hijo. Esta vez un estudio concluyó que la desigualdad es uno de los aspectos más marcados. Muchas de las casas están fuera del alcance financiero de los residentes. Además, más de una de cada 4 personas viven en la pobreza y los delitos violentos han aumentado. Se registran 1.060 incidentes por cada 100.000 personas. En nuestro centro de noticias saludamos a Alejandro Angé, sociólogo del Miami-Dade College. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la tarde fin de semana aquí en NTN 24. Gracias, Jesús. Gracias por tenerme aquí en el programa. Gracias por acompañarnos. ¿Por qué esa mala fama de Miami cuando muchos televidentes quizás a esta hora se están preguntando, pero hombre, pero si yo tenía a Miami en otro concepto? Sí, no es por sonar sensacionalista, pero los que vivimos ahí en la ciudad y tenemos que lidiar con la inequidad, la desigualdad social que existe en la ciudad día a día, pues nos damos cuenta que la historia es muy diferente cuando la ves desde adentro. Pero ¿en qué radica la diferencia? En el diario vivir, en lo que se sufre, y abro comillas la palabra se sufre porque de verdad que uno ve la información y la ve como un mini paraíso, quizás. Sí, y también una de las cosas que hay que aclarar aquí es que el estudio se centra en la ciudad de Miami, que es una parte geográfica de todo lo que es el condado Miami-Dade. Donde está el centro más o menos, las imágenes que estás mostrando ahí en la pantalla. Son 400.000 residentes y tiene las áreas más pobres y más ricas del país dentro de esa misma área geográfica. Entonces, también cuando miras el contexto del Gran Miami, pues todos estos números se pueden perder un poco, pero cuando ves dentro de la ciudad de Miami los ves muy claramente. Claro, o sea que está ligado a un tema de desigualdad. Sí, la cuestión salarial, por ejemplo, es impresionante. Hay barrios en la ciudad de Miami que el salario está a $20,000 por debajo del promedio nacional. Y los migrantes, la comunidad, mucho se dice que Miami recibe una gran cantidad por eso se le dice que es una ciudad multicultural, una cantidad de migrantes, cubanos, latinos. ¿Por lo general están mal rankeados? Depende de cómo lo mires. El inmigrante en la ciudad de Miami tiende a incorporarse de acuerdo a su clase social. El colombiano, por ejemplo, que llega de una clase media alta, se incorpora a barrios y a estructuras económicas de clase media alta. Los inmigrantes que vienen de bajos recursos, por ejemplo, la pequeña Haití y la pequeña Habana, son barrios dentro de la ciudad de Miami y pues tienden a atraer a inmigrantes de clase media baja y con pobres skills, como se dice en inglés. Sí, como cualidades. Cualidades laborales, sí. Entonces gravitan a mercados laborales muy, muy bajos. Ahora, ¿qué se debe hacer para cambiar esa imagen, para mejorarla, para proyectarla distinta y sobre todo para apropiar esa realidad? Porque creo que uno de los aspectos fundamentales, y usted me corregirá, Alejandro, es que lo primero es aceptar la realidad de la ciudad para desde ahí mejorarla. Es difícil. En Miami en este momento hay una dualidad muy interesante entre los esquemas que el gobierno está planteando para el desarrollo sostenible y lo que los grupos activistas y los sindicatos están planteando. La gente de los sindicatos y los grupos activistas de agrupaciones étnicas están tratando de levantar el sueldo mínimo, hacerlo $15 la hora para que la gente que trabaja en servicios. Miami es una ciudad que depende excesivamente de servicios, restaurantes, hotelería y turismo. Son trabajos muy mal remunerados, entonces lo que se está haciendo es una campaña para que puedan subir a $15 más o menos los salarios mínimos. Antes de irme para otras ciudades y para cerrar el tema de Miami, ¿hay inseguridad, hay violencia, como se tiene inseguridad y violencia en muchas otras partes? Sí, lo que pasa es que en la ciudad de Miami hay específicamente más o menos 3 o 4 distritos, lo que se llama Overtown, la pequeña Haití, Liberty City, que son muy violentos. Hay una concentración de tráfico de drogas y de armas muy fuertes, y entonces ha sido muy difícil para la policía y para los elementos estatales o de la ciudad eliminar este tipo de situaciones. Bueno, y en esas 50 peores ciudades que ha hecho este portal de internet, el 24/7 Wall Street, aparece Detroit como segunda peor ciudad de Estados Unidos. También llama la atención y uno escucha por fuera y uno piensa que Detroit es una urbe en desarrollo. Sí, Detroit fue castigada violentamente por la caída de la obra de mano de obra de automóviles.
pero está entrando en un proceso de desarrollo ya que la propiedad está tan económica que hay una cantidad de gente joven, urbana, moderna que se está mudando a Detroit para tratar de desarrollarla. Es un sistema de desarrollo muy diferente al que está llevando la ciudad de Miami. Si revisamos me toca volver a Miami desafortunadamente, porque es que no salgo del asombro al comparar entre Miami y Detroit. ¿Usted qué preferiría? Miami 1000 veces. ¿Miami 1000 veces por las playas o por qué? No, lo que hablabas al principio, el multiculturalismo en la ciudad de Miami es fantástico y sí hay unas escenas artísticas, musicales muy bonitas. Si regreso al 2012, cuando ese portal, o la revista Forbes, mejor, revisando, es exactamente la revista Forbes la que dice en el 2012 que es la segunda peor ciudad en Estados Unidos para criar un hijo, y ahí Detroit la supera, sería la primera Detroit y la segunda Miami. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué esa connotación hacia crianza de hijos? Sí, uno de los factores principales que también está implícitamente en el estudio de Wall Street 24/7 es el acceso a educación y a recursos educativos. Los niños en la ciudad de Miami y en Detroit están muy por debajo de los promedios nacionales en cuestiones de assessment, de los estudios que se hacen, los exámenes que toman a nivel de tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria. ¿Y el nivel universitario es mejor en Miami que en Detroit? No he visto muy bien las estadísticas. En Miami, lo que sí tenemos es Miami College, la organización a la cual pertenezco yo, que es una de las universidades principales en el país en darle educación a estudiantes de bajos recursos y que están por debajo del nivel cuando se gradúan del colegio. Lo que indica que en Miami sí hay una necesidad muy grande para este tipo de instituciones. Uno necesariamente cuando toca estos temas de problemática a nivel de Latinoamérica asocia a la política. Hablo de Latinoamérica porque es un mal en nuestros países, digamos, de Centro y Suramérica, pero si miramos a Estados Unidos, uno se llena o le sorprende un poco porque piensa uno que las cosas allá funcionan diferente y la realidad es otra. Si miramos un problema de esos en Latinoamérica, crianza de hijos, es una ciudad con inseguridad, con violencia, uno sabe que está también ligado al tema político, pero ¿cómo se da esto en Estados Unidos? ¿Terminamos también llegando al aspecto de que las políticas o los políticos no han funcionado bien? Sí, parte de ese proceso tiene mucho que ver con factores económicos y sin meterme demasiado en teoría sociológica, Miami es una ciudad muy neoliberal en su contexto de dejar que actores privados sean los que tomen control de una cantidad de procesos institucionales y ahí me parece a mí donde hemos fallado mucho al ciudadano común. Muy bien, Alejandro Angé, sociólogo del Miami-Dade College, gracias por ayudarnos a entender esta problemática que está viviendo Miami. Una lástima porque sí de verdad que uno asocia, o por lo menos en la mente está el tema de querer o de ver a Miami como un gran foco de desarrollo. Muchísimas gracias por tenerme, Jesús. Gracias, Alejandro. Una buena tarde.